En un mundo donde todos gritan, donde cada rincón está saturado de palabras, donde los pensamientos se lanzan al vacío esperando un eco de aprobación, el silencio se ha convertido en un acto subversivo. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves es un intento desesperado de ser visto. No se trata de comunicar, sino de figurar. No se trata de compartir, sino de probar que existes. Hemos confundido visibilidad con valor. Publicamos cada logro, cada emoción, cada pensamiento fugaz como si lo que sentimos no tuviera sentido hasta que alguien más le da un me gusta. Nuestra intimidad se ha vuelto moneda y cada instante de la vida se mide por su potencial de ser viral. Pero en medio de esta euforia digital, de esta compulsión por ser escuchados, algo se rompe. Perdemos el misterio, perdemos la estrategia, perdemos el alma. Cuando hablas sin parar, revelas más de lo que entiendes. Cuando expones tus planes, tus miedos, tus deseos, sin darte cuenta, entregas tu poder a los ojos del otro. La trampa no está solo en el ruido, está en la exposición voluntaria. Nos desnudamos sin saber quién observa, sin preguntarnos con qué intención lo hacen. Y al hacerlo, permitimos que nos definan, que nos etiqueten, que nos manipulen desde la información que nosotros mismos regalamos. Y si esa urgencia por contarle al mundo todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que sueñas, ¿no es libertad, sino dependencia? Hay un tipo de poder que no se anuncia, una fuerza que no necesita ser validada, un espacio interno que no puede ser alcanzado por likes ni comentarios. Y es ahí, justo en ese lugar oculto donde nace el verdadero dominio de uno mismo. Este video no es sobre callar por miedo, es sobre callar por sabiduría, sobre recuperar el control en un mundo que lo ha entregado a cambio de atención. Porque quien domina su lengua, domina su destino. Y mientras los demás siguen hablando, tú ya estarás actuando. El mundo moderno no está diseñado para la calma. Está diseñado para el consumo constante, la estimulación permanente, la urgencia artificial. Cada día, una persona promedio procesa más de 70,000 palabras, la mayoría de ellas sin profundidad, sin pausa, sin sentido. Piensa en eso un momento. Es como si te obligaran a leer una novela completa cada día, pero no una historia con estructura, sino una colisión de escenas inconexas, opiniones, reacciones, ataques, anuncios, escándalos, un torbellino de ruido que no puedes detener. El resultado es predecible. Nos volvemos adictos al estímulo. Necesitamos que algo nuevo aparezca cada 15 segundos. No podemos soportar la espera, el vacío, la lentitud. Cada instante que no está lleno de contenido se siente como una pérdida. Pero no te equivoques. Esta sobrecarga no te hace más informado, te hace más disperso, porque ya no escuchamos para entender, escuchamos para responder, ya no leemos para profundizar, escaneamos para opinar, ya no observamos la realidad, la decoramos para ser vistas. Hemos convertido la comunicación en un campo de batalla. No se trata de conectar, se trata de destacar. Y cuando todos quieren destacar, la verdad pierde valor. Hoy la mayoría no se comunica, compite por atención. Observa cualquier conversación en Internet. Parece un intercambio, pero es una guerra silenciosa por quién obtiene más aprobación, más autoridad, más eco. Ya no hablamos desde la verdad, sino desde el deseo de impactar. El costo de todo esto es invisible, pero devastador. Ya no pensamos por nosotros mismos. Pensamos dentro del molde de lo que los demás quieren oír. Ya no sentimos con autenticidad. Sentimos lo que creemos que debemos sentir. Y lo peor, ya no confiamos en el silencio. Lo tememos, lo evitamos, lo llenamos con cualquier cosa. Porque nos han enseñado que estar callado es estar ausente, que no opinar es estar desconectado, que no mostrarse es no existir. Pero no es así. El silencio no es ausencia, es presencia sin necesidad de espectáculo. Y cuando aprendes a estar en él, cuando puedes resistir la ansiedad de no tener que decir nada, publicar nada, probar nada, empiezas a recuperar algo que muchos ya han perdido: soberanía interior. El silencio no siempre fue visto como debilidad.
En épocas de poder real, donde una palabra mal dicha podía sellar tu destino, el silencio era un arte, una herramienta, una protección. Niccolò Maquiavelo lo sabía mejor que nadie. Aunque la mayoría lo recuerda por sus consejos crudos sobre manipulación y poder, sus enseñanzas más poderosas no están en lo que dice abiertamente, sino en lo que deja entrever entre líneas. En El Príncipe, Maquiavelo escribe: "El vulgo se deja llevar por las apariencias". Esta frase, sencilla en apariencia, encierra un principio brutal. La mayoría no busca la verdad, busca impresiones. La mayoría no quiere profundidad, quiere espectáculo. Y quien entienda esto tiene una ventaja silenciosa sobre los demás. En la Italia renacentista, un príncipe no sobrevivía revelando sus verdaderos deseos. La honestidad no era virtud, era peligro. La transparencia no era nobleza, era ingenuidad. Los líderes más astutos ocultaban sus intenciones, no por cobardía, sino por estrategia. Sabían que revelar demasiado era entregar el control. Callar, en cambio, era conservar el misterio. Y donde hay misterio, hay poder. Maquiavelo comprendía que la política no se movía por la verdad, sino por la percepción. Y que quien domina la percepción, domina la realidad. Por eso enseñaba a los gobernantes a controlar su imagen, a dosificar sus palabras, a dejar que el silencio hable más fuerte que cualquier discurso. Un príncipe podía mostrarse generoso, compasivo, justo, mientras en su interior evaluaba fríamente cada jugada. Porque la apariencia era suficiente para gobernar. El silencio protegía su esencia. En su tiempo, como hoy, el verdadero peligro no estaba en el enemigo declarado, sino en aquel que no revelaba sus cartas. El poder real se mueve en las sombras, no porque sea oscuro, sino porque la visibilidad lo vuelve vulnerable. Y esta no es solo una lección para reyes. En tu vida cotidiana también estás rodeado de ojos, de opiniones, de juicios. Cada palabra que lanzas, cada emoción que exhibes, es una pista. Y cada pista puede ser usada en tu contra. Maquiavelo no te invita a mentir. Te invita a entender que no todo debe ser dicho, que no todos merecen saber en qué piensas, que en ciertos contextos hablar es perder. Porque mientras los demás muestran todas sus cartas con orgullo, creyendo que ser transparentes los hace fuertes, el verdadero estratega guarda silencio, escucha y observa. El silencio estratégico no es pasividad, es cálculo, es disciplina, es poder que no necesita ser anunciado. Vivimos tiempos donde la transparencia ha sido elevada a la categoría de virtud absoluta. Se espera que lo digas todo, lo que piensas, lo que sientes, lo que planeas, lo que sueñas, como si guardarte algo fuera sinónimo de deshonestidad. Pero esta obsesión por la exposición ha confundido autenticidad con autoexplotación. Nos han hecho creer que el poder se demuestra hablando, cuando en realidad el poder real no necesita explicar sus actos. Observa con atención a los verdaderos líderes, no a los que gritan en redes, no a los que se exhiben cada día. Me refiero a los que mueven piezas importantes en silencio. Piensa en CEOs de grandes compañías que aparecen poco, pero cuando lo hacen, todos escuchan. Piensa en líderes espirituales cuya sola presencia impone respeto sin decir una palabra. Piensa en políticos que, en vez de reaccionar, esperan, analizan y solo hablan cuando su voz puede alterar el tablero. ¿Por qué imponen tanto sin necesidad de hablar? Porque lo no dicho genera misterio, y el misterio siempre ha sido un imán para el poder. Cuando dices algo, el otro ya sabe a qué atenerse. Te ha leído, te ha clasificado. Pero cuando callas, dejas espacio para la duda, para la proyección, para el respeto. Lo que no dices se convierte en territorio invisible. Y ese territorio es tuyo. Nadie puede atacarte donde no saben que existes. En cambio, cuando revelas todo, entregas tus puntos débiles, tu necesidad de aprobación, tu ansiedad, tus planes, tus heridas. Y el mundo no siempre responde con empatía. A menudo responde con juicio. Por eso, los que entienden el arte del poder eligen cuándo hablar, cómo hablar y sobre todo cuándo callar. No porque tengan miedo, sino porque comprenden que cada palabra que sale es una bala que ya no controlan.
El silencio, bien manejado, no es vacío. Es una declaración, una frontera invisible que impone respeto, porque quien calla con intención comunica más que 1000 voces desesperadas. Y eso es lo que distingue al sabio del impulsivo, al estratega del exhibicionista. El silencio no es la ausencia de poder, es la presencia del dominio propio. En el campo de batalla psicológico, el silencio no es un vacío, es una presión invisible. La mayoría de las personas está programada para llenar los espacios, llenar los vacíos con palabras, con justificaciones, con explicaciones innecesarias. El silencio los incomoda, los desarma, porque en silencio no tienen control. Cuando alguien te grita y tú no respondes, cuando alguien te provoca y tú no reaccionas, algo poderoso ocurre. El otro empieza a perder el control, pero no de ti, de sí mismo, porque esperaba que entraras en su juego. Esperaba que te defendieras, que justificaras, que te rebajaras al nivel del ruido. Pero al quedarte en silencio, al mantener la compostura, lo obligas a enfrentarse a su propia energía, sin rebote. Y eso, psicológicamente, es devastador. El silencio revela inseguridad en el otro. Lo obliga a hablar más de la cuenta, a repetir argumentos, a evidenciar contradicciones. Es como si el silencio pusiera un espejo frente a su agresión. En una discusión, quien guarda silencio con intención no está cediendo, está dirigiendo el guión desde las sombras. Está obligando al otro a llenarlo, a exponer sus verdaderos motivos. El que habla sin parar revela más de lo que quiere. Se deja leer, se deja predecir. Pero el que calla se vuelve un enigma. Y el enigma siempre genera respeto, a veces incluso temor. En la política esto es conocido. Los negociadores más respetados son los que escuchan más de lo que hablan. Porque cada silencio, cada pausa, cada mirada fija es una jugada. En las relaciones personales también ocurre. El que reacciona primero pierde terreno. El que responde por impulso se debilita. Pero quien aguanta el fuego sin moverse, cambia el equilibrio. El silencio no es indiferencia, es autocontrol. Es fuerza que decide no ser desperdiciada en ruido. Hay momentos en los que decir algo te hace perder terreno y callar te hace dueño del espacio. En una pelea verbal, en una reunión de trabajo, en una confrontación emocional, el silencio genera tensión, y la tensión bien manejada es poder. Cuando aprendes a sostener el silencio sin sentirte incómodo, el mundo empieza a escuchar incluso cuando no hablas. Porque el que domina su impulso, domina al mundo que vive de impulsos. Y es entonces cuando entiendes que, a veces, el acto más agresivo es no responder. En la vida práctica, el silencio es una herramienta subestimada y al mismo tiempo una de las más poderosas que existen. No requiere títulos, no necesita tecnología, no depende del contexto. Solo necesita algo que casi nadie está dispuesto a desarrollar: autocontrol. Comencemos con algo simple: la entrevista de trabajo. El momento donde te evalúan, donde se espera que te vendas, que brilles, que impresiones. Pero lo que muchos no saben es que la seguridad no se transmite hablando mucho. Se transmite sabiendo cuándo no hablar. Un candidato que responde con urgencia a todo transmite ansiedad. Pero aquel que escucha toma una pausa, respira y responde con calma. Transmite seguridad. Manda una señal. No necesito apresurarme porque no estoy nervioso. Yo domino este momento. Esa pausa incómoda es tu aliada. En el mundo de los negocios y las negociaciones es aún más poderosa. Un comprador hace una oferta. El vendedor guarda silencio. 5 segundos, 10, 15. Y el comprador incómodo comienza a hablar otra vez, bajando sus exigencias. ¿Por qué? Porque el silencio lo sacó de su zona de control. La mente humana busca constantemente cerrar ciclos. Cuando haces una pausa prolongada, estás abriendo un ciclo que el otro siente la necesidad de cerrar, y en ese intento revela más de lo que debería. El silencio convierte la conversación en un espejo. Obliga al otro a ver su propia ansiedad, sus propios miedos, su necesidad de validar lo que dice. Y esto también es vital en nuestras relaciones personales.
Hay momentos donde no ganar una discusión es más sabio que tener la razón. En una relación tóxica, donde la manipulación o el chantaje emocional dominan la dinámica, responder siempre te ata, te hace parte del juego. Pero cuando eliges no entrar al combate, algo se rompe. El poder que la otra persona sentía sobre ti se desvanece. El silencio corta la repetición del conflicto. Cambia el guión. No se trata de ignorar, se trata de preservar tu energía, de elegir qué batallas merecen tu voz y cuáles no merecen ni una palabra. Porque cuando aprendes a usar el silencio como una elección, no como una reacción, empiezas a operar desde una posición de fortaleza. Nadie puede manipularte si no das la respuesta que esperan. Nadie puede alterarte si tú no te mueves. Y en un mundo lleno de gritos, de urgencia, de exigencias, ser la presencia silenciosa, serena y firme es revolucionario. La pausa incómoda es un arma, pero solo en manos de aquel que no le teme al vacío. Porque el que no teme al silencio, no teme al juicio, no teme a la espera, no teme a sí mismo. Hasta ahora hemos hablado del silencio como estrategia, como táctica, pero hay un nivel más profundo. Un lugar donde el silencio no es solo útil, es sagrado. El filósofo Blaise Pascal escribió una frase que resuena con dolorosa claridad en el mundo moderno. Todos los males del hombre provienen de no saber permanecer en silencio en una habitación. Detente un momento. ¿Qué tan cómodo te sientes en completo silencio? No me refiero a que no haya ruido afuera, me refiero al silencio interno. A esa quietud donde no hay estímulo, ni validación, ni respuestas inmediatas. Solo tú, frente a ti mismo. Lao Tse, el sabio taoísta, enseñaba que el silencio es una fuente de gran fuerza. Y no se refería al silencio como ausencia de sonido, sino como un espacio interno, donde el ego se disuelve y la verdad puede finalmente emerger. Por eso los grandes sabios, desde Oriente hasta Occidente, han buscado el silencio voluntario. Los monjes zen en retiro guardan silencio no para escapar del mundo, sino para escucharlo de verdad. En las tradiciones místicas, el silencio es el lenguaje del alma, el espacio donde lo divino puede susurrar sin ser interrumpido por nuestras urgencias. En un mundo que te empuja a reaccionar, a producir, a demostrar, practicar el silencio es un acto de rebeldía espiritual. Porque es ahí donde comienzas a ver con claridad lo que realmente eres, lo que realmente necesitas, lo que realmente importa. El silencio te limpia de la contaminación mental, emocional, digital. Es la pausa que permite que el alma respire. No necesitas retirarte a una montaña para practicarlo. Solo necesitas cerrar los ojos, apagar el ruido, detenerte y observar qué hay detrás del impulso de llenar cada momento. Lo que encontrarás no es vacío, es presencia, es paz, porque quien aprende a habitar el silencio ya no depende del ruido para sentirse vivo. Quizás lo más revolucionario que puedas hacer hoy no es alzar la voz, no es responder, no es defenderte, no es demostrar nada. Quizás lo más valiente que puedas hacer es guardar silencio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de intención. Un silencio que observa, que respira, que reconstruye. Porque en el fondo lo sabes. Las palabras que más te han herido no fueron gritadas, fueron susurradas o incluso nunca dichas. Y lo que más te ha transformado en esta vida no fueron los discursos, sino esos momentos sagrados donde, por fin, el mundo se cayó y tú pudiste oírte. El silencio, bien entendido, no es evasión, es madurez. Es el lenguaje de los sabios, de los que ya no necesitan convencer, ni justificar, ni impresionar. Es el escudo de quien se ha cansado del ruido y ha elegido construirse desde adentro. Mientras todos corren a opinar, tú eliges enfocarte. Mientras los demás gritan por ser vistos, tú eliges volverte invisible para ser invencible. Porque hay algo en ti que no necesita validación, solo necesita silencio para florecer. Así que, deja que los demás hablen, que debatan,
que discutan, que se desgasten. Tú construye, en paz, en sombra, en silencio. Si estás listo para dejar de reaccionar y comenzar a observar, si estás cansado de vivir en automático y quieres recuperar tu energía interior, este canal es tu refugio. Suscríbete, no para que escuches más ruido, sino para que recuerdes lo que el mundo quiere que olvides, que a veces no decir nada lo dice todo.